Vamos a tratar un asunto hoy. Hoy día vamos a hablar de fundamento. Diga fundamento. Fundamento. Ajá, fundamento. Es importante hablar de fundamento. Porque hay algunas confusiones con respecto al fundamento. Al fundamento. Usted y yo somos la iglesia. Ajá. Y nuestro fundamento, según la Biblia, ¿quién es? Cristo. Cristo. Vamos a poner aquí una piedra grande. Y este es Cristo. Ahora, cuando decimos Cristo, ¿qué significa Cristo? ¿Alguien sabe? Ungido. Cristo es el Mesías ungido. Jesús es una derivación del nombre hebreo Yeshua, que significa Dios salva, Dios es salvación. Algunos traducen lamentablemente Jehová salva, pero Jehová no es nombre de Dios, ¿ok? Dios nunca se ha llamado Jehová, jamás en la vida. Entonces, el fundamento de la iglesia, aquí para arriba se edifica la iglesia, que originalmente se escribió o se dijo así, eclesia. Eclesia, para los que anotan. Eclesia. Y eclesia significa literalmente sacados fuera. Apartados para. Se puede traducir como grupo o asambleas de Dios. Gente que fue apartada para Dios. Eso es eclesia. Y eso se traduce como iglesia en español. ¿Ok? Entonces la iglesia debe estar sobre el fundamento que es Cristo. Pregunta, ¿alguien conoce otro fundamento de la iglesia aparte de Cristo? Se supone que no haya otro. Se supone que no haya otro, pero hay religiones que plantean la idea de un fundamento anexo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Hombre? Ok, dejemos hasta ahí. No examinemos la respuesta todavía. Jesús llega a una región que se conoce como Cesarea de Filipo. Ok, voy a explicar el contexto histórico. Herodes el Grande, el tetrarca, Herodes no es un nombre propio, Herodes es un título. Herodes es el título que se le da a los reyes de Israel después del cautiverio babilónico. Bajo el imperio griego y luego bajo el imperio romano, porque son subreyes. El rey es el César en Roma. Y para mantener la paz romana, entonces ellos permitían que Israel tuviera su propio rey chiquito. Para que manejara los conflictos internos de su propio pueblo. Pero sobre él estaba el imperio romano. Entonces Herodes el tetrarca o el grande tuvo 3 hijos. Herodes Antipa, Herodes Felipe y Herodes Arquelao. Cuando Herodes el tetrarca muere, estos nenes se reparten el territorio de Israel. Y entonces Felipe, que era un papanatas, un estúpido, un hombre sin carácter, era tan sin carácter que su mujer tenía intimidad con su propio hermano, con su cuñado. Pero eso que Juan el Bautista le cuesta la cabeza después, porque se lo dice. Tú te estás acostando con la mujer de Felipe, tu hermano. Que mure había allá. Bueno, este señor heredó un terreno conocido, una región conocida como Cesarea. La región llevaba el nombre de Cesarea en honor a César. ¿Ok? Y entonces la región del César, pero también de Felipe. Por eso se llama Cesarea de Filipos. ¿Ok? Esa es la combinación del nombre.
Es bueno entender estos detalles históricos para cuando estemos en el texto, entendamos el contexto, trasfondo histórico del texto. Jesús en esa región tiene la oportunidad, muy pocas veces la tiene, pero tiene la oportunidad de estar a solas con sus discípulos. Y él necesita preguntarles a ellos, Jesús ya está a meses de su muerte. ¿Qué dice la gente? ¿Qué han escuchado los discípulos respecto a la persona de Cristo? Lea el verso 14, hermana. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas, o Ok. todos los profetas. Ok, uno de los profetas, ok. Entonces, fíjate en un detalle. ¿Eso es lo que realmente la gente decía de Jesús? Sí, pero no era todo. Los discípulos trataron de ser amables. Los discípulos trataron de ser gentiles. Quisieron no herirlo. Y le dijeron, la gente te compara con uno grande. Que eres Jeremías, que eres Elías, que eres Juan el Bautista que ha resucitado. Eres un tremendo. Todo el mundo piensa que eres un profeta. ¿Pero era todo lo que decían? No. Decían que era un loco, que era un endemoniado, que era un liberto. ¿Saben lo que es un liberto? Liberto era un grupo anarquista político de Israel. Los libertos eran un grupo de hombres judíos que se habían propuesto libertar a Israel de Roma. Yo no sé si en los tiempos modernos ustedes alguna vez escucharon de movimientos así sociales. Por ejemplo, muy famoso fue en Perú algunos años atrás el grupo Tucapamaro. En Chile el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Eran grupos políticos pero armados. En Colombia fue la FARC, el Ejército Revolucionario de Colombia. Pero ¿era que eran libertadores o que fueron personas que fueron esclavos? Y... No, eran judíos libres que estaban bajo el Imperio Romano, que se habían propuesto formar una especie de guerrilla. Se armaron para pelear contra los romanos y libertar a los romanos. Es un grupo político revolucionario. ¿Sí se entiende? Habían varios grupos. También, sí, ahí el pastor Kevin va a hablar. Es una palabra en castellano y es por eso que a nosotros se nos hace extraño compararlo con libertad, Claro. etcétera, porque liberto es una palabra en castellano. Sí. Así aparece en la Biblia, por lo demás. También estaban los celotes, que también era otro grupo. ¿Elotes o Celote con Z. Los celotes era un grupo también que intentaban provocar una guerra de guerrillas dentro de la nación para liberar a Israel. Y ellos buscaban apoyo en la ley, buscaban apoyo bíblico para esto. Esta gente pensaba que esa famosa venida del Mesías no era literal. Esta gente pensaba que la venida de un Mesías libertador era una acción social que ellos debían asumir. Como una metáfora. Es como hoy día, por ejemplo, cuando tú le preguntas a algunos hermanos por ahí que dicen, no, ya Cristo vino. Hay que vivir el reino ya, empecemos a vivir el reino. Y hay gente que dice que hasta que el apocalipsis ya pasó. Entonces, esta gente interpretaba la ley como que había que libertar, que la acción mesiánica era libertar a Israel con las armas. Por eso que cuando Cristo comienza su ministerio, algunos se la pegan. Aquí está el líder. Este no va yo, y el carpintero le decía, espadas no. Imagínate que el primer sermón de este revolucionario llamado Jesucristo es bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los mansos. ¿Qué clase de guerrilla vamos a formar con eso? Entonces, antes de que Cristo apareciera en escena, ¿cuánto tiempo había pasado sin que Dios hiciera ninguna manifestación de su presencia en Israel? Se dice que 400 años. Bien, ese es mi hermano Kevin. Entre Malaquías
del Antiguo Testamento, el último libro del Antiguo Testamento, y Mateo, el primero del Nuevo Testamento, hay 400 años. No lo olviden, please. Entre Malaquías y Mateo hay 400 años. Y ese tiempo se conoce como periodo de silencio. Que alguien diga por qué, pregunte por qué. Buena pregunta, hermana. Se lo explico ahora. Porque durante 400 años no hubo teofonía. ¿Qué es eso? Bien, así se estudia. Así se estudia. No deje pasar una. Es preferible preguntar ahora y no estar con la duda en mente. Una teofonía es una manifestación de Dios. Cuando Dios se manifiesta de alguna forma, a través de un ángel, a través de un sueño, a través de una profecía, a través de un milagro, esa es una teofanía. Cristo es una teofanía de Dios. Es Dios en medio de nuestro. Entonces, durante 400 años, Dios no habló, no hubieron profetas, no hubieron profecías, no hubieron ángeles, no hubieron visiones, nadie soñó nada. ¿Está acá? 400 años como periodo de silencio. Israel estaba a la deriva. ¿Estaba durmiendo Dios? No, la Biblia dice que Jehová no duerme. No duerme el que guarda a Israel. Todo lo que pasa en la historia de la humanidad está dentro de un plan divino. A Dios no se le van los detalles, tiene todo bajo control. ¿Cuántos creen eso? Amén. Y tu vida también está bajo control. Amén. Entonces, en medio de esta locura, el imperio griego que los tenía dominados por como 400 años se deshace, aparece un nuevo imperio llamado el Imperio Romano, vuelven a tomar el control de Israel, vuelven a estar bajo esclavitud, y Dios no aparece por ningún lado. Y de pronto un día, a las orillas del río Jordán, un loco vestido con piel de camello, todo chascón, empezó a gritar: ¡arrepiéntanse! Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, el Mesías ya viene, el reino de los cielos está cerca. Y la gente corrió. El problema que tenía la gente de Israel es que no sabían si era un liberto, un celote o un drogadicto. No se sabía. Eran 400 años que Dios no hablaba y realmente apareció uno hablando. No se sabía. La gente tenía hambre de Dios y corrió a Juan. Pero ¿qué hicieron los religiosos? Se acercaron, lo escucharon unos días y le dijeron: disculpa, te vamos a hacer una pregunta, papi. ¿Eres tú el Mesías? Esa fue la pregunta clave. Y Juan dijo: ni siquiera soy digno de agacharme a abrocharle los zapatos. Pero cuando él aparezca se va a dar cuenta. Cuando él aparezca se va a dar cuenta. Cuando Juan el Bautista empezó a bautizar gente a orillas del Jordán para preparar el ambiente para el comienzo del ministerio de Cristo, Cristo todos los días lo iba a escuchar a Juan. Se paraba entre medio de la multitud, Cristo, y lo escuchaba. Hasta cuando de arriba le dijeron: ahora. Entonces se metió al agua. Cuando Juan lo vio, le dijo: tú no puedes venir a mí. Tú eres el jefe. Soy yo el que tengo que venir a ti. Y él dijo: cumplamos con todo. Juan, cumplamos con todo. Eran primos. Eran primos. Los únicos dos niños se cree que fueron los únicos dos niños que se salvaron de la matanza que Herodes hizo cuando mató a los niños. A uno lo mandaron a vivir con los esenios, a Juan, por eso se vestía de piel de camello, y a otro lo mandaron a Egipto, a Jesús, con sus padres. Estoy tratando de explicar que hay una confusión social y espiritual en Israel. Nadie sabe quién es quién. Pensaban que Juan el Bautista era otro loco que andaba buscando un grupo de gente para levantarse en armas contra Roma. Cuando Jesús comienza su ministerio, lo primero que ocurre al salir del agua, ¿qué es? Tú sabes que todos estos grupos, los líderes de estos grupos, los libertos y los celotes y los macabeos, que eran grupos guerrilleros, todos, el líder era conocido como el Mesías. Porque Mesías es libertador. Entonces, la gente tenía miedo
imagínate, estos jóvenes se levantaban en armas y al poco tiempo los romanos los hacían pedazos. Pero los romanos eran soldados profesionales, bien entrenados, con buena armadura. Los hacían pedazos. Los padres y los familiares de estos muchachos tenían pánico que se levantara otro loco a formar otro grupo. Iban al suicidio, los iban a matar. Entonces cuando aparece Juan, inmediatamente dice, oye, ¿cuál es tu onda, compadre? Entonces, como a Dios no le gusta dejar las cosas a medias tintas, cuando Jesús se bautiza y sale, dejó las cosas claritas. Se abrió el cielo, todo el mundo escuchó la voz que dijo, este es mi hijo amado, a él oí. Amén.